Cuando empiezas a enfocarte solo en ti, todo cambia. El momento en que dejas de vivir para los demás. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que algo cambia. No ocurre de repente. No hay una señal clara. Pero poco a poco empiezas a sentir algo extraño. Empiezas a notar que muchas de las cosas que haces no las haces realmente por ti. Las haces por costumbre. Las haces por encajar. Las haces porque así lo esperan los demás. Y entonces aparece una pregunta silenciosa dentro de tu mente. ¿Estoy viviendo mi vida? ¿O la vida que otros esperan de mí? Este momento de cuestionamiento es más común de lo que parece. Pero muy pocas personas se atreven a seguir esa pregunta hasta el final. Porque cuando lo haces, empiezas a descubrir cosas incómodas. El problema de vivir para los demás. Desde que somos niños aprendemos algo muy poderoso. Aprendemos a buscar aprobación. A nuestros padres. A nuestros maestros. A nuestros amigos. A la sociedad. Y con el tiempo comenzamos a construir una versión de nosotros mismos que encaje con esas expectativas. Elegimos ciertas palabras. Mostramos ciertas emociones. Ocultamos otras. Creamos una identidad que sea aceptada. El psiquiatra Carl Jung llamó a esto la máscara social. La parte de nosotros que mostramos al mundo. Una identidad diseñada para encajar. Pero aquí aparece un problema. Cuanto más tiempo vivimos detrás de esa máscara, más nos alejamos de quienes realmente somos. Una pregunta incómoda. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron realmente tuyas? ¿Cuántas veces hiciste algo porque realmente lo deseabas? ¿Y cuántas veces lo hiciste porque era lo que se esperaba de ti? Muchas personas pasan años enteros viviendo según expectativas externas. Y no se dan cuenta de algo importante. Que cada vez que ignoras lo que realmente quieres, una parte de tu identidad se debilita. El momento del despertar. Pero tarde o temprano muchas personas llegan a un punto de inflexión. Puede ser después de una decepción. Después de una pérdida. Después de sentir que algo en la vida simplemente no encaja. Es en ese momento cuando aparece una nueva forma de pensar. Empiezas a preguntarte. ¿Qué pasaría si comenzara a enfocarme en mí? No desde el ego. No desde el orgullo. Sino desde la honestidad. Desde la necesidad de entender quién eres realmente. Este es el inicio de algo que Jung llamó el proceso de individuación. El proceso de individuación. Para Carl Jung, la individuación es el proceso mediante el cual una persona comienza a convertirse en su verdadero yo. No en la versión que el mundo espera, sino en la versión auténtica. Pero este proceso no es fácil. Porque requiere algo que muchas personas evitan. Mirarse profundamente. Reconocer deseos. Reconocer miedos. Reconocer partes de uno mismo que habían sido ignoradas durante años. El miedo a ser quien realmente eres. Puede parecer extraño, pero muchas personas tienen miedo de descubrir quiénes son realmente. Porque cuando comienzas a enfocarte en ti mismo, empiezas a notar algo incómodo. Algunas relaciones cambian. Algunas dinámicas sociales cambian. Incluso algunas personas se sienten incómodas con tu transformación. Porque cuando alguien comienza a vivir de forma auténtica, deja de seguir ciertos guiones sociales. La soledad del despertar. Hay una etapa en este proceso que muchas personas experimentan. La sensación de soledad. No porque estén completamente solos, sino porque comienzan a pensar de forma diferente. Empiezan a cuestionar cosas que antes aceptaban automáticamente. Empiezan a buscar significado donde antes solo había rutina. Y esa diferencia de perspectiva puede crear distancia con el entorno. Pero esta etapa también tiene algo valioso. Es el espacio donde la mente comienza a reconstruirse. El poder de volver a ti. Cuando empiezas a enfocarte en ti mismo, algo muy interesante ocurre. Empiezas a escucharte más. Empiezas a notar qué cosas realmente te interesan. Qué cosas te drenan energía. Qué situaciones despiertan algo dentro de ti. Es como si poco a poco comenzaras a recuperar partes de tu identidad que habían estado ocultas. La verdad que pocos aceptan. La sociedad muchas veces nos enseña que enfocarse en uno mismo es egoísmo. Pero Jung tenía una visión diferente. Él creía que una persona que no se conoce a sí misma difícilmente puede vivir una vida plena. Porque termina viviendo según expectativas externas. En cambio, cuando alguien se conoce profundamente,
Puede tomar decisiones más conscientes, más alineadas con su naturaleza. La pregunta que cambia todo. Llegados a este punto aparece una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si comenzaras a priorizar tu desarrollo interior? ¿Qué pasaría si comenzaras a escuchar esa voz interna que muchas veces ignoras? Tal vez descubrirías algo que ha estado esperando dentro de ti durante mucho tiempo. Tu verdadero potencial. Cuando comienzas a enfocarte en ti mismo, algo cambia de forma silenciosa. No es algo que el mundo note inmediatamente. No hay aplausos. No hay anuncios. Pero dentro de ti empieza a ocurrir algo muy profundo. Empiezas a cuestionar decisiones que antes parecían normales. Empiezas a observar tus pensamientos con más claridad. Empiezas a darte cuenta de cuánto tiempo pasaste tratando de cumplir expectativas que no eran realmente tuyas. Y entonces aparece una comprensión que muchas personas tardan años en descubrir. Que una vida auténtica no comienza cuando el mundo te acepta. Comienza cuando tú empiezas a aceptarte. El psiquiatra Carl Jung decía que el mayor privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para que eso ocurra hay que hacer algo que muy pocas personas hacen. Hay que mirar hacia adentro. Hay que observar con honestidad qué partes de nuestra vida nacen de nosotros. Y cuáles nacen del miedo a no encajar. Porque cuando comienzas a enfocarte en ti mismo de verdad. No desde el ego. No desde el orgullo. Sino desde la búsqueda de tu propia verdad. Empiezas a notar algo extraño. Las opiniones externas pierden peso. Las expectativas sociales pierden fuerza. Y poco a poco comienza a surgir algo que siempre estuvo dentro de ti. Tu identidad real. Y quizás el mayor cambio de todos no ocurre en tu vida exterior. Ocurre en tu mente. Porque cuando una persona finalmente deja de vivir para la aprobación de los demás, descubre algo que cambia completamente su forma de ver el mundo. Descubre que la verdadera libertad siempre estuvo más cerca de lo que imaginaba. Siempre estuvo dentro. El encuentro con tu verdadera mente. Hay algo curioso que ocurre cuando una persona decide enfocarse realmente en sí misma. Al principio parece una decisión sencilla. Empiezas a dedicar más tiempo a pensar en tu vida. Empiezas a cuestionar ciertas decisiones. Empiezas a preguntarte qué es lo que realmente quieres. Pero después de un tiempo, ocurre algo que muchas personas no esperaban. Empiezas a encontrarte contigo mismo. Y ese encuentro no siempre es cómodo. Porque cuando el ruido del mundo se reduce, empiezas a escuchar tu propia mente con más claridad. El momento en que dejas de distraerte. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida distraída. Distracciones sociales. Distracciones digitales. Distracciones emocionales. Todo eso mantiene a la mente ocupada. Pero cuando decides enfocarte en ti, esas distracciones comienzan a desaparecer. Y entonces aparece algo que antes estaba oculto. Tus pensamientos reales. Tus inseguridades. Tus dudas. Tus preguntas más profundas. El psiquiatra Carl Jung hablaba mucho de este momento. Para él, conocerse realmente implicaba enfrentarse a algo que muchos evitan. La propia sombra. La sombra que todos tenemos. Según Jung, dentro de cada persona existe una parte que normalmente ocultamos. La parte que contiene emociones que no nos gusta admitir. La parte que guarda impulsos, frustraciones, resentimientos, deseos que la sociedad nos enseñó a reprimir. Esa parte es lo que él llamó la sombra. No significa que seas una mala persona. Significa que eres humano. Porque la mente humana no está formada solo por luz. También tiene oscuridad. Cuando empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Cuando una persona empieza a enfocarse en su mundo interior, ocurre algo interesante. Empieza a notar patrones. Empieza a notar por qué ciertas cosas le afectan tanto. ¿Por qué ciertas críticas duelen más que otras? ¿Por qué algunas personas despiertan emociones intensas? De repente comienzas a entender que muchas de tus reacciones no nacen del presente, sino de experiencias del pasado. Recuerdos. Heridas emocionales. Expectativas no cumplidas. La verdad que muchos evitan. Aquí aparece una verdad psicológica muy importante. Muchos de los conflictos que vivimos con otras personas en realidad nacen dentro de nosotros mismos. Proyectamos en otros nuestras inseguridades. Proyectamos en otros nuestras frustraciones. Proyectamos en otros partes de nuestra propia sombra. Y cuando comienzas a entender esto,
Tu forma de ver el mundo cambia completamente. Porque empiezas a darte cuenta de algo poderoso. Que muchas de las batallas externas que peleamos, en realidad son reflejos de batallas internas. El proceso de mirar hacia adentro. Pero mirar hacia adentro requiere algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Honestidad. Honestidad contigo mismo. Reconocer cosas que quizás no encajan con la imagen que tienes de ti. Reconocer emociones que habías escondido. Reconocer partes de tu personalidad que nunca habías analizado. Este proceso puede ser incómodo. Pero también es profundamente liberador. Porque cuando ves tus patrones con claridad, dejan de controlarte. Cuando empiezas a entenderte. Una de las cosas más interesantes que ocurre en este proceso es que comienzas a desarrollar una nueva relación contigo mismo. Dejas de juzgar cada pensamiento que aparece. Dejas de luchar contra cada emoción. En lugar de eso, empiezas a observar. Empiezas a entender. Empiezas a preguntarte. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí está hablando en este momento? Y poco a poco, tu mente se vuelve más consciente. El poder de la conciencia. Para Carl Jung, el verdadero crecimiento psicológico ocurre cuando algo inconsciente se vuelve consciente. Cuando entiendes un patrón. Cuando reconoces una emoción. Cuando identificas una parte de tu mente que antes actuaba automáticamente. En ese momento recuperas algo muy importante. Tu capacidad de elegir. Porque lo que no vemos nos controla. Pero lo que entendemos, podemos transformarlo. Una transformación silenciosa. Este proceso no siempre se nota desde afuera. No es algo que los demás puedan ver fácilmente. Pero dentro de ti comienza una transformación silenciosa. Empiezas a reaccionar menos impulsivamente. Empiezas a entender mejor tus emociones. Empiezas a tomar decisiones con más claridad. Es como si poco a poco tu mente se volviera más profunda. Más consciente. Más auténtica. Cuando empiezas a cambiar. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando cambias por dentro, tu forma de interactuar con el mundo también cambia. Algunas relaciones se transforman. Algunas conversaciones se sienten diferentes. Algunas dinámicas que antes parecían normales comienzan a perder sentido. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres exactamente la misma persona. Enfocarte en ti mismo no significa aislarte del mundo. Significa empezar a entender quién eres realmente. Significa observar tu mente con honestidad. Significa reconocer tanto tus fortalezas como tus sombras. Porque dentro de cada persona existe un universo psicológico complejo. Y cuando decides explorarlo con profundidad, descubres algo que muchas personas nunca llegan a ver. Que la mayor transformación que puede vivir un ser humano no comienza afuera. Comienza dentro de su propia mente. Cuando finalmente te conviertes en quien eres. Después de todo lo que ocurre en el interior de una persona. Después de cuestionar la vida que llevaba. Después de mirar hacia adentro. Después de descubrir emociones y partes de sí mismo que antes estaban ocultas. Llega una etapa que muchos no esperan. La etapa de la integración. Porque conocerte a ti mismo es solo el inicio. El verdadero cambio ocurre cuando comienzas a integrar lo que descubriste. Y ese proceso transforma tu forma de pensar, de sentir y de vivir. El momento en que dejas de huir de ti mismo. Durante años muchas personas viven intentando escapar de ciertas partes de su mente. Intentan distraerse. Intentan llenar el silencio. Intentan evitar ciertos pensamientos. Pero cuando empiezas a conocerte profundamente, dejas de huir. Empiezas a observar tu mente con calma. Empiezas a aceptar que dentro de ti existen muchas capas. Algunas luminosas. Otras más oscuras. Algunas que te enorgullecen. Otras que preferirías no mostrar. Pero algo cambia cuando dejas de luchar contra ellas. Empiezas a entender que todas forman parte de tu historia. La integración de la sombra. El psiquiatra Carl Jung hablaba de algo fundamental en el desarrollo psicológico, integrar la sombra. Esto significa reconocer las partes de nosotros que durante años intentamos ocultar. No para actuar desde ellas, sino para comprenderlas. Porque cuando ignoras tu sombra, ella actúa desde el inconsciente. Pero cuando la reconoces, pierde gran parte de su poder sobre ti. Empiezas a ver con claridad tus impulsos, tus emociones,
tus reacciones automáticas. Y esa claridad te da algo muy valioso. Libertad interior. Cuando ya no necesitas demostrar tanto. Hay otro cambio que aparece de forma muy silenciosa. Cuando una persona se conoce profundamente, deja de sentir la misma necesidad de demostrar cosas al mundo. Demostrar que es fuerte. Demostrar que es exitoso. Demostrar que tiene razón. Demostrar que es mejor que otros. Porque muchas de esas necesidades nacen de inseguridades internas. Pero cuando esas inseguridades comienzan a entenderse, pierden fuerza. Entonces empiezas a vivir con más tranquilidad. Con más seguridad interna. Con menos necesidad de aprobación constante. El nacimiento de una identidad auténtica. Muchas personas pasan años intentando construir una identidad basada en lo que ven a su alrededor. Imitan comportamientos. Imitan estilos de vida. Imitan metas que creen que deberían tener. Pero cuando atraviesas el proceso de conocerte realmente, algo diferente ocurre. Empiezas a construir una identidad basada en tu propia naturaleza. En lo que realmente te mueve. En lo que realmente te interesa. En lo que realmente tiene sentido para ti. Y eso cambia completamente tu relación con la vida. La claridad sobre lo que importa. Una de las consecuencias más interesantes de este proceso es la claridad. Empiezas a notar qué cosas realmente tienen valor para ti. Qué cosas simplemente eran ruido. Qué metas eran realmente tuyas. Y cuáles eran expectativas externas. De repente muchas cosas que antes parecían importantes dejan de serlo. Y otras cosas que antes ignorabas comienzan a cobrar significado. Este tipo de claridad es raro. Pero cuando aparece, transforma la forma en que una persona toma decisiones. La relación con los demás también cambia. Cuando tu mente cambia, tu forma de relacionarte con el mundo también cambia. Empiezas a observar a las personas de forma diferente. Con más comprensión. Con más paciencia. Porque ahora sabes que todos tienen su propio mundo interno. Sus propias inseguridades. Sus propias batallas internas. Esto no significa que toleres todo. Pero sí significa que comienzas a ver a las personas con más profundidad. Con menos juicio automático. La fuerza de la autenticidad. Hay algo muy interesante que ocurre cuando una persona comienza a vivir con autenticidad. Las personas lo perciben. No necesariamente porque lo expliques, sino porque se refleja en tu actitud. En tu forma de hablar. En tu forma de tomar decisiones. En la seguridad con la que vives tu vida. La autenticidad tiene una fuerza especial. Porque nace de la coherencia interna. De saber quién eres. Y de no necesitar fingir constantemente. Cuando tu vida se alinea. Poco a poco, cuando empiezas a vivir desde tu identidad real. Las cosas comienzan a alinearse. Tus decisiones. Tus metas. Tus relaciones. Tus prioridades. Todo empieza a girar alrededor de una comprensión más clara de ti mismo. Y aunque la vida sigue teniendo desafíos, los enfrentas desde un lugar diferente. Desde un lugar de mayor conciencia. La libertad interior. Quizás uno de los cambios más importantes que ocurre en este proceso es la libertad interior. La libertad de no vivir constantemente bajo la presión de expectativas externas. La libertad de aceptar tus emociones sin sentir vergüenza. La libertad de elegir tu propio camino. No significa que ignores al mundo. Significa que tu vida ya no está completamente definida por él. La verdadera transformación. Muchas personas buscan cambios externos para sentirse diferentes. Un nuevo trabajo. Un nuevo entorno. Un nuevo comienzo. Pero la verdadera transformación ocurre cuando cambias la relación que tienes contigo mismo. Cuando entiendes tu mente. Cuando aceptas tu historia. Cuando integras todas las partes de tu identidad. En ese momento algo dentro de ti se reorganiza. El pensamiento del psiquiatra Carl Jung nos recuerda algo muy profundo. Cada ser humano tiene dentro de sí el potencial de convertirse en alguien mucho más consciente. Pero ese camino comienza con una decisión muy simple. La decisión de mirarse hacia adentro. Porque cuando empiezas a enfocarte realmente en ti, descubres cosas que siempre estuvieron ahí. Tu verdadera identidad. Tu verdadera dirección. Tu verdadera voz interior. Y tal vez el cambio más grande de todos es darte cuenta de algo que muchas personas pasan toda su vida buscando afuera. Que aquello que transforma tu vida
siempre comenzó dentro de ti.